Bienvenidos al episodio número 24 de nuestra historia del Islam. Nos encontramos en la temporada de la teología islámica y en el episodio anterior hablamos de Dios y sus atributos. En esta ocasión vamos a hablar de la formación de las escuelas teológicas, hablando primero de los orígenes de estas escuelas, en la segunda parte de la disensión y la doctrina en el Islam temprano, y finalmente en la tercera parte de las influencias culturales y el florecimiento del Kalam. Empecemos con la primera parte, los orígenes de las escuelas teológicas. Es complicado precisar la fecha exacta en la que surgieron las escuelas de teología y definir sus posiciones respectivas antes de la segunda mitad del siglo VIII. Antes de este periodo, solo es posible hablar de tendencias o corrientes que son flexibles y cambiantes y que se manifestaron durante la batalla de Siffin en el año 657. Al desarrollo de la teología musulmana contribuyeron tres factores centrales. Primero, las disensiones políticas que surgieron durante la lucha por el califato tras el asesinato del tercer califa Osman en el año 656. Segundo, la influencia de otras religiones y especialmente de la filosofía griega en la elaboración del pensamiento islámico. Y tercero, en menor medida, los debates doctrinales contra la sandaga, es decir, el pensamiento libre que se inspiraba en el maniqueísmo o en el mazdeísmo, religiones del actual Irak e Irán. Pasemos a la segunda parte, disensión y doctrina en el Islam temprano. Las rivalidades entre grupos sociopolíticos que aspiraban al califato provocaron disensiones entre los musulmanes tanto sobre la figura de quién debía ser el califa y la legitimidad de su poder como sobre su responsabilidad en el mal que pudiera causar. Surgieron preguntas urgentes tras los asesinatos de Osman en el 656 y de Ali, el cuarto califa, en el 661, sobre el califato de los omeyas, quienes se habían hecho con el poder tras eliminar a Ali y sacarlo de su califato. Estas cuestiones, que solo la teología podía abordar, incluían temas como la predestinación, el libre albedrío, la fe y sus obras y el estatus del pecador. Emergieron diferentes tendencias, entre ellas la de los qadaritas que creían en el poder del hombre para determinar sus actos y consideraban que las obras del creyente eran parte de su fe, llegando algunos a afirmar que quien cometía un pecado grave se convertía en un infiel. Por otro lado estaban los jabaritas, defensores de la predestinación divina, y los murjitas, que separaban la fe de las obras, dejando a Dios el juicio sobre los creyentes pecadores. Esto es interesante porque son debates muy parecidos a los que se van a producir durante el Renacimiento entre luteranos, calvinistas y católicos. Pasemos a la tercera parte, influencias culturales y el florecimiento del Kalam. La formación del Kalam experimentó un punto de inflexión hacia el año 750 con la llegada al poder de una nueva dinastía de califas, los abasidas. Antes de esto, los debates se centraban en Damasco, bajo la influencia de la teología cristiana en la corte de los califas omeyas. Con los abasidas en Bagdad, los debates estuvieron marcados por la influencia de las religiones persas, porque Bagdad está mucho más cerca del mundo persa. El maniqueísmo y el mazdeísmo eran religiones presentes que habían surgido en esta parte del mundo o que habían tenido una fuerte influencia en esta parte del mundo, aunque fue el pensamiento griego el que tuvo un mayor impacto en el desarrollo del Kalam. La cultura griega, estudiada en varios centros desde antes de la Hégira, de la era islámica, junto con el movimiento de traducción impulsado por los califas, en particular por el califa Ma'mún, facilitó la introducción de textos griegos al mundo islámico. Aunque algunas traducciones eran adaptaciones y el estudio de textos griegos se limitaba a los ya traducidos, la filosofía y la lógica griegas proporcionaron nuevos instrumentos para el desarrollo teológico del Islam,
culminando en el Kalam, una teología que no dudaba en emplear la argumentación racional discursiva. En el siguiente episodio veremos la influencia más profunda de la filosofía en un movimiento que va a marcar la historia del Islam, el mutasilismo.